Muy buenas tardes, hermanos. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes a nuestro grupo de estudio bíblico. Gracias a Dios hemos podido ir avanzando y el tema de hoy espero que podamos encontrar en él gran importancia y de igual manera interés para lo que es nuestro crecimiento espiritual. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el don de profecía, uno de los temas que probablemente puede ser un poco polémico, pero esperadamente vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Antes de que iniciemos, les voy a invitar para que en el lugar donde estamos, en lo posible, si podemos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le pedimos, Señor, a esta hora que al abrir su palabra, que pueda hablar a cada uno de nosotros a través de ella, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores y que podamos cumplir siempre su voluntad. Para aquellos hermanos que probablemente todavía se encuentren de camino, que pueda dirigir sus pasos. Y para nosotros que nos encontramos ya presentes, Señor, que pueda ayudarnos para entenderlo. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos acerca de lo que es el don de profecía, es algo que está relacionado con el tema que vimos anteriormente que tiene que ver con lo que es la iglesia. ¿Por qué? Y aunque vamos a verlo un poquito más adelante, es relacionado con los dones o las cualidades que Dios da a su iglesia para que ésta pueda avanzar. Pero antes de que toquemos ese aspecto, les voy a invitar para que podamos ver algunas de las realidades que la Biblia nos presenta. Para eso vamos a ir primeramente a lo que es Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24 es un versículo que es muy conocido porque ese capítulo toca con lo que son los aspectos relacionados con lo que es el fin del tiempo. Y en los últimos tiempos van a haber ciertos problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos presenta? Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos, o sea, personas que digan, yo soy Jesús. Es más, en la Florida, recientemente, o ya tiene algunos años atrás, hay un señor, de un nombre hispano, ahorita se me pasa un poco el nombre, que dice que él es el Cristo y a la misma vez se proclama el anticristo, como la misma persona. Y creo que tiene como seguidores aproximadamente 1,000,000 de personas, aproximadamente. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán, dice, falsos cristos. ¿Y qué cosa? Falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, se van a levantar falsos cristos. ¿Por qué creen ustedes que se puede levantar un falso Cristo? Porque automáticamente hay un Cristo verdadero, ¿sí? Pero de igual manera se van a levantar falsos profetas, lo cual de igual manera como en el anterior quiere decir que hay un profeta, hay profeta verdadero. Entonces esa es la realidad, es un problema de los últimos tiempos que van a haber falsos cristos, falsos profetas. Ahora, relacionado con eso, vamos a ver otra cosa. En primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, nos dice algo. Y lo que nos dice principalmente es de que Dios no mira o ve las cosas como el hombre tiende a verlos. Mire lo que dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, eso es cuando Dios llamó a Samuel para que fuese para ungir, a David como el futuro rey. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y después va a explicar lo que acabamos de decir. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce las intenciones y lo que tenemos muy dentro de nosotros. Nosotros como personas solamente podemos
entre comillas, juzgar a una persona pues basado en lo que la persona dice o lo que la persona aparenta. Entonces, muy frecuentemente como personas podemos poner delante de nosotros una pantalla o una apariencia que no es la real. Pero nosotros, número uno, no nos vamos a engañar a nosotros mismos porque conocemos nuestros pensamientos y tampoco podemos engañar a Dios, que sí conoce nuestro pensamiento. Ahora, como van a haber falsos cristos, falsos profetas, y nosotros no podemos ver lo que Dios mira, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primera de Samuel también, pero ahora el capítulo 9, versículo 9. Dios siempre nos da una medida o una manera de poder salir y avanzar en las situaciones en las que estamos. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 9 dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba, ¿qué cosa? Vidente. ¿Qué es un vidente? Sí, pero ¿qué quiere decir la palabra vidente? Aquí dice que vidente es como se le llamaba al profeta. Comenzó bien, pero se me desvió. Vidente es uno que ve. Un invidente es un ciego. Invidente no puede ver. Vidente puede ver. En otras palabras, nosotros como personas no vemos lo que Dios ve. Bueno, ahorita vamos a llegar un poquito para allá también, pero al punto al que estamos tratando de llegar, no solamente es en cuanto a lo que es revelación de futuro, sino que es básicamente lo que es ver. Necesitamos ver lo que es la realidad. El rey Saúl, por ejemplo, él era el rey de Israel y cualquier otra persona podría decir, no, pues es un buen rey. Pero ¿qué dijo Dios? Yo lo desecho. ¿Y por qué lo desechó? No, porque su corazón se ha desviado de mí. Ustedes no lo notaron, pero yo sí lo vi. Ahora, como nosotros no podemos ver la intención del corazón, en esos tiempos, y lo que estaba sucediendo aquí en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, es de que necesitaban información que a simple vista no se veía. Entonces, ¿qué hacían? Iban a consultar con el vidente. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba al profeta, que es el vidente, lo que estaba sucediendo para que se lo comunicara a la persona. Porque hay cosas que nosotros no logramos ver, y no solamente relacionado con el futuro, aún relacionado con lo que es el tiempo actual y presente. Y entonces el vidente da a conocer esas cosas. Pues él presenta las cosas como Dios las está viendo. Ahora, después de haber visto todo eso, vamos a ver un gran problema que tenemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2 y 3 hablan acerca de lo que son las 7 iglesias, que son las diferentes etapas de la era de la iglesia a través de la historia. El capítulo 3, 17 habla acerca de la última iglesia, que se llama Laodicea. ¿Y cuál es la condición de esta iglesia de Laodicea? Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿qué más? Ciego. Y la parte de ciego es la parte que se relaciona con lo que estamos viendo ahorita. La condición de la iglesia es que está ciega la iglesia. La iglesia de la Odisea es la iglesia en el último tiempo del periodo de lo que es la historia. Esa es la iglesia en la que estamos nosotros ahorita. ¿Y cuál es la condición? Entre otras cosas, que está ciega. Y si está ciega, ¿qué necesita? Alguien que vea. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Un vidente o un profeta que pueda ver de la manera como Dios ve. La existencia de la Biblia
es basado en lo que es el don de profecía. ¿Cómo fue que fue escrita la Biblia? Hebreos 11:1, Hebreos 1:1 nos dice que en el tiempo antiguo Dios habló por medio de los profetas, o sea, los videntes. El mundo que estaba en oscuridad vio gran luz. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios que se nos presentó, y la mayor revelación de Dios fue por medio de Jesucristo, el cual se encarnó. Entonces, poniendo esto como la base para nuestro estudio, entonces ahora vamos a introducirnos un poquito en continuar lo que habíamos visto de la semana pasada, para empezar con cuáles son las características que tiene la iglesia de Dios en los últimos tiempos. No tanto la condición, porque vimos que es miserable, pobre, que está desnuda y está ciega. Okay, ya sabemos eso. Pero ¿cuáles son las características que identificarían a la iglesia de Dios para que uno pudiera ver y decir, oh, esta es la iglesia de Dios? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Entonces, primera característica es que Satanás está enojado contra esta iglesia. Característica número 1. Característica número 2. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 3 características que presenta la iglesia de Dios en el último tiempo. Reciben el enojo y la persecución de parte de Satanás, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando es atacado por Satanás, mire, todo el mundo va a decir, nosotros somos atacados por Satanás, que un espíritu, esto y que el otro. Okay. Número 2, los mandamientos, no, que nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, aunque yo puedo decirles que como iglesia adventista tenemos lo que es la presentación de esta característica muy en peculiar. Porque cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, no sé si recuerdan, habíamos revisado en Éxodo capítulo 20, los primeros 17 versículos, y subimos uno por uno. Y la mayoría de los mandamientos son aceptados y recomendados y elevados por la mayoría de las iglesias. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al 4º mandamiento? No, que eso era algo que Dios le dio a los judíos, eso fue clavado en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos recordó también Santiago es lo siguiente: el que falla en uno, falla en todos. Entonces, todos los mandamientos de Dios son importantes. Si dejamos por fuera uno, automáticamente fallamos en todos. Pero también se nos presenta, podríamos decir, una dificultad. ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿Será que el testimonio de Jesús es hablar acerca de Jesús o tener el testimonio de la vida o el testimonio que nos da Jesús? Y ahí es donde hay un debate. El versículo aquí exactamente no nos hace hacer la diferencia de eso. Entonces vamos a hacer que la misma Biblia, y aún, gracias a Dios, el mismo autor nos va a contestar esto. Primeramente en Apocalipsis mismo, ahora capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan, que está delante del ángel que estaba comunicándose con él. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Estábamos tratando de ver qué es el testimonio de Jesús. Aquí Juan nos está diciendo, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, o lo que podríamos llamar el don de profecía. Y lo recalca diciendo exactamente lo mismo, aunque con diferentes palabras,
Allí mismo en Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 22, los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9, que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de quien, del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo las mismas palabras que vimos antes: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes? Los profetas. En el otro dijo: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y ahora dice que es el espíritu de profecía. Y ahora dice que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, los que guardan la palabra de este libro y adora a Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que las características de la iglesia en el último tiempo va a ser: 1, perseguido por Satanás. Número 2, guardan los mandamientos de Dios. Y número 3, tienen el testimonio de Jesús, que es el don del espíritu de profecía, o sea que tienen un profeta. Ah, caray. Si ustedes indagan en la mayoría de las denominaciones cristianas, les van a decir: ¿sabe qué? Después de que murió el apóstol Juan, que era el último de los discípulos de Jesús, dicen, se cerró lo de la profecía. Ok, ahora, ¿será que es algo bíblico eso, o es un concepto de diferentes personas? Vamos a ver esto acerca de los dones del Espíritu Santo, porque aún esas personas que dicen que lo de las profecías ya se acabó cuando Juan murió, o sea, ya ninguno de los discípulos que estaban directamente con Jesús ya no estaban, aproximadamente por ahí del año 100, se murió Juan, ya no hay ningún profeta porque ya tenemos la Biblia y la Biblia sola. Ok, vamos a ver, porque esos mismos grupos y esas mismas personas dicen: no, necesitamos los dones que da el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice, y eso va a ser en Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 10 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 15, dice: el que descendió es el mismo que ascendió, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el objetivo de estos dones que Cristo da? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ah, caray. Una de las cosas que llama la atención, y es más, el día de hoy tuve una experiencia de eso porque estaba platicando con una persona. Él pertenece a una denominación cristiana y es maestro también en la iglesia donde asiste, y entre la plática que estábamos teniendo le estaba tratando de mostrar o mencionar que, las características de la iglesia del Dios verdadero es que guardan los mandamientos de Dios. Me dice: no, pero mire, yo no soy como un changuito que anda brincando de aquí para allá, de aquí para allá. No, yo estoy en un lugar y me quedo. Le digo, bueno, bíblicamente Jesús dijo en San Juan capítulo 10, 16, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas conocen mi voz. Dice: yo tengo ovejas que están en otro redil y me es necesario traerlas. Y entonces habrá un redil y un pastor. Le digo: Jesús tiene gente en todas partes en el mundo y lo que Él va a hacer no es dejarlas donde están en un redil.
no los va a dejar allá, dice, los va a traer del redil a donde están a su verdadero redil. Y el verdadero redil, vimos las características: perseguido por Satanás, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y básicamente lo que me hizo saber es, yo estoy bien donde estoy, no voy a seguir eso aunque me presente versículos o cosas así. Y le dije, no, pues mi función o mi responsabilidad es básicamente compartir. Jesús mismo, cuando Él estuvo en la tierra, Él predicó. ¿Le hicieron caso todas las personas? Pues no, o sea, pero Él presentó el mensaje y a cada quien le toca la responsabilidad de aceptar o rechazar el mensaje que se presenta. Ahora, veamos esto. Y no solamente, en este versículo no solamente estaríamos hablando acerca de el don de profecía, sino todos los dones. El de apostolado, el de profecías, el de evangelista, el de pastores, el de maestros. Ahora, ¿con qué objetivo dio Dios esos dones? Dice, para perfeccionar a los santos. ¿Hemos llegado al nivel de la perfección que Dios quiere que lleguemos? No hemos llegado todavía. Entonces, ¿esos dones son necesarios todavía? Claro que sí. 2. ¿Hemos llegado a la unidad de la fe en donde todos tenemos la misma fe y andamos en el mismo camino? No. Entonces todavía necesitamos esos dones. Pregunta, ¿hemos llegado a la estatura del varón perfecto, a la medida y la plenitud de Cristo Jesús? No. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Necesitamos todavía esos dones, porque el propósito de esos dones es para que lleguemos a esa situación y a esa posición. Y como le estaba comentando, presentando a esta persona con la que estábamos hablando, el objetivo de presentar lo que dice la Biblia, o como Jesús hablaba, escrito está, es con el objetivo de presentar la verdad. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? Nos va a hacer libres de condenación. En otros lugares también podemos ver algunos de los otros dones. El único que vamos a ver adicional a este es 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios 12, 28, que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él también se gozan. Ese fue el 26, pero no fue mi error. Debía haber sido el 28, perdón. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y si sigue leyendo el resto del capítulo se va a dar cuenta. ¿Tienen todos un solo don? No, porque como un cuerpo, ¿qué cosa? Tiene diferentes miembros y cada miembro debe de cumplir su función para que entonces lleguemos a la unidad, porque van enfocados con el mismo camino. Ahora, aún en lo que es la iglesia apostólica, la iglesia nueva, se necesitó este don de profecía. Si leen el capítulo 15 del libro de Hechos, no tendríamos el tiempo para leerlo todo ahorita. Cornelio, que era un centurión romano, que era muy devoto a pesar de ser romano, recibió una revelación de parte de Dios que le pidió que fuera a mandar a llamar a Pedro. Mientras él tuvo esa revelación y manda a 3 personas a llamarlo, Pedro también tiene una visión en el cual él ve una cesta que desciende del cielo con todo tipo de animales y reptiles y aves y esto y que el otro, y una voz del cielo que dice, Pedro, levántate, mata y come. Ahora, él dice, pues nunca he comido estas cosas anteriormente. ¿Qué habrá querido decir Dios con esto? Todo esto está sucediendo en Hechos capítulo 10. Pero lo menciono primeramente para dar el trasfondo de lo que es la situación. Pero él eventualmente va con Cornelio, predica a ellos
Y los gentiles, no estamos hablando de judíos, los gentiles, ellos también reciben el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, si Dios les da a ellos el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negarles la palabra? Ok, tiempo pasa y entonces varios de los judaizantes llegan y dicen a los nuevos conversos, dice, para que ellos puedan ser salvos, y eso es Hechos 15:1, si ellos van a ser salvos, tienen que circuncidarse. Entonces Pablo y Silas comienzan a debatir, no, nosotros hemos visto cómo es que el Señor ha estado obrando en medio de todas las personas también y no es necesario. Y tenían ese conflicto y ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo traen delante del concilio de la iglesia, y delante del concilio de la iglesia el que se para a hablar primeramente es Pedro, el cual les hace ver las cosas que había sucedido anteriormente. ¿Qué utilizó Dios para aclarar la situación y la disputa que estaban teniendo? El espíritu de profecía, porque esa es la que va a ayudar a guiar a la iglesia cuando se lleguen estos conflictos en medio de ella. Ahora, ya hablamos un poquito acerca de lo del trasfondo y lo de los dones. Ahora vamos a tratar de ver qué es un profeta. Y por eso le comentaba que ahorita íbamos a ver eso. Si preguntamos a una persona común el día de hoy en la calle, ¿qué es un profeta? Alguien que predice el futuro. ¿Saben que en la mayoría de los casos los profetas en la Biblia no se dedicaban a predecir el futuro? Sí, en algunas ocasiones se mencionaba, pero ¿qué es lo principal de un profeta? Vamos a primeramente Éxodo capítulo 4 versículos 14 al 16. Éxodo capítulo 4 versículos 14 al 16. Dice el versículo 14 de Éxodo 4, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí se nos está dando la definición de dos palabras. Se nos está dando la definición de quién es Dios y qué es un profeta. ¿Quién es Dios? Dios es el que nos dice qué hacer y qué decir. Un profeta llega a ser el que dice las cosas que Dios le dijo que dijera. O sea, es un portavoz de Dios. Y eso lo habla un poquito más si vamos ahora ahí mismo en Éxodo, pero el capítulo 7, versículo 1. Éxodo capítulo 7, versículo 1, que dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué es lo que iba a hacer Aarón? Repetirle al Faraón las palabras que Moisés le había dicho que le comunicara. Pero ¿quién le dijo a Moisés qué decirle al Faraón? Dios le dijo a Moisés. Moisés, como él no quería estar siendo el que estuviera mencionando, diciendo las palabras, se lo presenta y se lo explica a Aarón, que tenía en este caso más facilidad de palabras, y él es el que lo entonces expresa. Lo mismo se nos presenta en la historia de Jeremías. En Jeremías capítulo 1, comenzando desde los versículos 4 al 9. Jeremías 1, 4 al 9. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto ¿qué cosa? Mis palabras en tu boca. ¿Qué fue lo que lo había constituido a Jeremías como profeta? ¿Qué es lo que hizo Dios? Puso en la boca de él sus palabras. Lo que un profeta habla es palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia?
La palabra de Dios. ¿Quiénes lo escribieron? Santos hombres de Dios, los profetas. Entonces, la Biblia es testimonio mismo de lo que es el don de profecía. Todos los profetas hablaron inspirados por Dios y en este caso, algunos de ellos que son los que conocemos como los profetas canónicos, o sea, los profetas que están involucrados más que todo en la presentación de la Biblia, escribieron estas cosas guiados por lo que es la dirección de Dios. Muy bien. ¿A quién coloca Dios como profeta? Para esto vamos a ir a Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28 que dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. ¿A quién puede usar Dios como profeta? A cualquiera, a todos. Y no solamente se presenta allí, sino que hay un poquito más de información que se nos presenta en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Y dice el versículo 10 lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. La razón por la cual puse este versículo aquí no es como que un profeta nomás se quedó acostado y todo le vino. No, muchos de ellos lo que les tocó hacer es indagar y rebuscar. Uno de ellos es el que conocemos como Lucas. ¿Han leído ustedes alguna vez el Evangelio de Lucas? ¿Sabe cómo Lucas escribió Lucas? Sí, inspirado por Dios, pero él se dedicó a investigar. Y él mismo lo menciona. Si lee Lucas el capítulo 1, los primeros 3 versículos, él le dice a Teófilo cómo es que él escribió el libro. Él se dedicó a investigar y a indagar para ver si estas cosas realmente eran así. Y después dice el versículo 11 en Primera de Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no por sí mismos, sino por otro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Podría hablar mucho acerca de esto otro, pero ya sería básicamente otro tema en la que me estaría metiendo. Entonces, ¿cómo se comunica Dios a lo que es a quién coloca Dios como profetas? Puede utilizar Dios a cualquier persona, pero y no solamente es por la iluminación. Dios le aclara muchas cosas y le dice muchas cosas, pero Dios espera que nosotros como personas participemos. Por eso lo mismo de la Biblia. Dios mismo nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿No nos podía haber nomás metido Dios eso en la cabeza? No, Dios quiere que nosotros participemos y pongamos nuestro esfuerzo para alcanzar ese nivel. Ahora, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Números capítulo 12, versículos 5 al 7. Números 12 y serían los versículos 5 al 7, que dice de la siguiente manera: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aarón y María se habían como querido rebelar contra Moisés diciendo, no, pues él cree que Dios nomás habla por medio de él, también por medio de nosotros, y querían hacerle una revuelta.
Y en este caso hasta salió leprosa esta María y hubo algunos profetas, pero Dios por medio de esto reveló algo importante. ¿Cómo es que él se iba a estar comunicando con aquella persona que era profeta? ¿Por medio de qué cosa? Por medio de sueños y por medio de visiones, muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente a través de Joel. Ahora vamos no tanto a Primera de Pedro, sino ahora a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es tanto que el profeta vaya y diga, no, pues yo digo y así es porque yo soy profeta. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tienen alguna influencia los profetas? Definitivamente que sí. ¿Y por qué tendrían influencia? Pues son portavoces de Dios. La influencia no es tanto por la persona misma, sino por el mensaje que traen. Es, por ejemplo, digamos, esta Biblia. ¿Esta Biblia es importante? Sí, ¿y por qué? Porque es la palabra de Dios. No es tanto por las hojas o la tinta que tenga. Porque en ese caso es como cualquier otro libro. Pero lo que lo hace diferente es porque en ella está contenida la palabra de Dios. Jeremías capítulo 7 y versículo 23. Jeremías 7, 23 que dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y esta es una advertencia muy grande para nosotros también. Hay algunas personas que dicen, no, para mí no hay otro. Dios es realmente Dios. Okay, eso suena bien. La pregunta es, ¿esa persona es hija de Dios o no? La persona está diciendo, Dios es mi Dios. ¿Es esa persona hijo de Dios o no? ¿Alguien dice que no? Yo no me iría por un no. ¿Alguien dice que sí? Y yo no me iría por un sí tampoco. Yo diría que depende. Recuerden lo que dice el versículo. Dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, entonces Él es nuestro Dios. Si nosotros no hacemos caso de Él, ¿qué cosa? No es nuestro Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol porque van a morir. Okay. Mientras no comían del árbol, adivine quién era su Dios. Dios era su Dios. La otra pregunta, déjenme tragar saliva pesadito. Cuando comieron del árbol, cuando la serpiente les dijo que comieran porque no iban a morir, ¿quién creen ustedes que era su Dios? El que le dijo, le tiene miedo de decir que era Satanás su Dios. Pues Satanás era su Dios. Por eso, cuando ellos se dan cuenta de eso y llegan a estar platicando con Dios, la promesa de Dios es esta: pondré enemistad entre ti, que es la serpiente, y la mujer. ¿Por qué enemistad? Porque a ese punto, Adán y Eva tienen como Dios ¿a quién? Al enemigo, a la serpiente antigua que es el dragón Satanás. No queriendo estar en esa condición, entonces tienen que ahora decidir voltearse y entonces seguir a Dios. En San Juan 14:15, Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no lo amamos, ¿qué vamos a hacer?
no guardar sus mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos, no es nuestro Dios. Y solamente hay dos opciones. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. San Juan 14, ¿qué versículo era? 24. Muy bien. Ahora, vimos estas cosas. ¿Tiene alguna influencia el profeta? Vimos que sí, pero no solamente vemos que tiene la influencia, sino que el objetivo del profeta es ser portavoz de Dios, y principalmente lo que tiende a hacer un profeta, y lo podemos ver a través de la Biblia, es reprender al pueblo para que vuelvan al camino de Dios, porque la razón principal por la cual Dios manda a un profeta es porque su pueblo se ha descarriado. ¿Cuál es la condición de la Odisea? Ciego, desventurado, desnudo. ¿Por qué le manda profeta? Pues porque tiene que componer la situación en la que está. Mire lo que dice también Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Dice, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Jehová y moradores de Jerusalén. Dos cosas. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a quienes, sus profetas, y seréis prosperados. No, yo no creo en los profetas, yo solamente creo en Dios. Bueno, a ver. Si no creen los profetas, automáticamente no creen en Dios. ¿Por qué? Porque el profeta simple y sencillamente es un portavoz de Dios. Si no hace caso a lo que el profeta le dijo, que es un profeta que viene de parte de Dios, al que no está haciéndole caso es a Dios. Como cuando Samuel le estaba diciendo al pueblo que no se constituyeran reyes, y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey y nos va a poner un rey. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Dice, no se preocupe, no lo desecharon a usted como profeta, me desecharon a mí. Pero ¿con quién estaba hablando el pueblo? Con Samuel. ¿Y qué era Samuel? El profeta de Dios. Pero el problema no era con él. Él simple y sencillamente era un portavoz de Dios. Así que al rechazarlo a Samuel, automáticamente estaban rechazando a Dios, porque él lo que estaba haciendo era llevándoles el mensaje de parte de Dios. Pero también lo que nos había mencionado, lo que nos había presentado Mateo 24:24, es de que en los últimos tiempos habrían falsos cristos y habrían, ¿qué cosa? Falsos profetas. Así que cuando hay algo falso es automáticamente porque hay algo verdadero. Entonces, lo que nos atañe a este punto es saber cuáles son las características del profeta verdadero. Y la principal característica que puedo decirles que tiene, la vemos en Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay algo muy interesante. Aquí dice, a la ley y al testimonio, son dos cosas. Esa palabra ley, hay una derivación de lo que es la palabra Torah, que muchas personas traducen como Biblia, pero Torah realmente lo que quiere decir es instrucción. ¿Y de dónde consiguió el pueblo de Israel su instrucción? De los libros de Moisés. Los libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son la instrucción de Dios para su pueblo. Otro problema que tenemos con muchos del mundo cristiano hoy en día, que quieren considerarse como cristianos del Nuevo Testamento y dicen, el Antiguo Testamento lo dejamos atrás. ¿Saben cuál fue la base de la instrucción y de la vida práctica de Jesús? El Antiguo Testamento, principalmente los escritos de Moisés. No más para darles un pequeño ejemplo.
Cuando Jesús era tentado por el diablo, que es la tentación más grande que podemos tener, porque Él fue tentado igual que nosotros, pero ¿qué cosa? Sin pecado. Adivinen de dónde citó Jesús para defenderse de las tentaciones de Satanás. Porque Él dijo siempre, escrito está, escrito está, escrito está en las tres tentaciones. Pero ¿saben de dónde citó? Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 11. ¿Por qué no citó del Nuevo Testamento? Bueno, en primer lugar, el Nuevo Testamento no existía en ese tiempo, pero citó de ahí porque esa es palabra de Dios. Y Isaías mismo nos dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero el mundo cristiano hoy en día lo que quiere hacer es ponerlo aparte. A la ley, las instrucciones de Dios. Y al testimonio, ¿cuál es el testimonio? Acabamos de estudiar acerca de que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio? Es básicamente todos los escritos de los demás profetas. A la ley y al testimonio. Lo que dice la instrucción que viene de parte de Moisés y los profetas. Ahora, si no necesitábamos profetas, ¿por qué no solamente se basó en lo que era el escrito de Moisés? Porque el escrito de Moisés lo tenían allí de todas maneras. La razón por la cual Dios manda frecuentemente los profetas es porque a pesar de tener la palabra de Dios, el pueblo se desvía. Entonces el profeta llega para ¿qué cosa? Tipo jalarle las orejas para que vuelvan a enfocarse en la palabra de Dios. El profeta no era tanto para repetir las mismas palabras, pero sí tiene que ir de acuerdo con a la ley y a los profetas. Si no hablaran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero lo que hace es que en la condición y en la situación actual, lo que hace es presentarles esa información. Por eso, por ejemplo, cuando era tiempo del exilio, ya tenían Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, pero de todas maneras Dios levantó a Isaías, levantó a Jeremías, levantó a Ezequiel. Cuando estaban ahí, también llamó cuando estaban en Babilonia, perdón, también llamó a Daniel para que presentara más información. Pero no era diferente, es haciendo crecer ese mismo concepto. Así que tiene que ser siempre de acuerdo con lo que dice la Biblia, no va en contra. Porque muchas veces aún dice, oh, la profecía, el día del Señor ahora es el domingo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la instrucción? No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Ahora, característica número 2 para lo que es el profeta verdadero. La palabra que él dice viene de parte de Dios. Ahora vamos a ver varios versículos ahí en Jeremías. El primero que revisaríamos es Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías 14, 14 que dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas que en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. A mí me da mucha risa uno de los reyes que estaba él era rey de Israel, pero tenía parentesco con el rey de Israel. Era Acab y Josafat. Josafat se casó con una de las hijas de Acab. Entonces una vez fue a visitarlo y Acab le dice, oiga, tengo problemas con este pueblo, ¿se viene usted a pelear conmigo? No, pues suegro, pues ¿cómo cree? Lo mío es lo suyo y lo suyo es lo mío. No, pues juntos vamos. Ok, pero Josafat le dice, porque Josafat era muy derecho para con Dios, y le dice, oiga, antes de que vayamos, yo cuando hago cosas, yo consulto a Dios. Así que, ¿tiene usted profeta que profetice? Ah, no, claro que sí. Y acá mandó a llamar 400 profetas. No, sube, que Dios lo va a poner en sus manos, todo lo demás. Josafat dice, pues eso es un puro teatreros. Oiga, ¿no tiene aquí un verdadero profeta de Dios? Y le dice acá, pues hay uno por ahí que se llama Micaías, pero a mí no me gusta cuando me profetiza porque no me profetiza lo que quiero escuchar.
O sea, la profecía no es para que Dios le diga a usted que está bien haciendo lo que está haciendo. La profecía es para que le diga a Dios dónde debe de ir. Y así, desafortunadamente, como en el tiempo antiguo, mucha gente hoy quiere que el profeta le diga, ¿por qué creen que anda, por qué creen que crece y avanza mucho lo que es el evangelio de la prosperidad? Porque a todo mundo, aunque no sean obedientes al Señor, tú eres hijo de Dios. Eres la cosa más preciosa para Él. Él tiene para ti reservado todas estas grandes cosas. Nunca le dijeron que obedeciera, que se arrepintiera de sus... No, 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 no. Dios te ama, Dios te prospera, tú sigue y Él te va a hacer reinar sobre toda la tierra. Y todo el mundo dijo, no, pues amén. Apúnteme. Pero en los tiempos de los verdaderos profetas de Dios, ellos llegaban y le decían, arrepiéntete. Y es más, algunos de ellos cuando les tocaba dar algún mensaje, hasta se preparaban una historiecita. ¿Recuerdan cuando David había pecado? Y Dios le dice al profeta Natán, vaya dígale a David que pecó. Ay, 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 pero él es el rey. O sea, si me ve con mala cara, mire. Entonces, ¿qué le dice Natán? Bueno, David, ¿sabe qué? Vengo a contarle una historia a ver qué le parece. Había un señor que tenía nomás una corderita y ahí la cuidaba mucho. Había otro señor que era el vecino de él que tenía un montón de ovejas. Y una vez le llega una visita y ¿sabe qué? Para no matar la suya, vaya, agarra la corderita única que tenía el vecino, la degolla y se hacen un pachangón con los que le vinieron. David se enoja y no, esa persona debe de morir y pagar 4 veces lo que... Le dice, ¿sabe qué? Pues en esa historia, el que tenía muchas y se robó la otra, es usted. Eso es lo que usted le hizo a Urías cuando le quitó la esposa. O sea, le ablandó el corazón y le dejó caer el mazo. Y él mismo se dio la sentencia. Interesantemente, la sentencia que él promulgó, le tocó esas 4 veces, esa retribución de las 4 veces, él lo tuvo a través de sus propios hijos. Seguimos adelante en cuanto a las características del verdadero profeta. Jeremías 28:9, cuando un profeta habla, se debe de cumplir lo que él había dicho. Jeremías 28:9 dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Porque cualquiera puede hacer una predicción. Yo les predigo que mañana va a llover. No, pues se nubló, venteó, pero pues no llovió. Siguiente, y este es una de las partes un poco así pesaditas de lo que les estaba contando anteriormente, Jeremías 23:22. Y esta es la parte que a muchas personas no les gusta en cuanto a lo que es la profecía. Hoy en día, mucha gente no tiende a ir a la iglesia, no porque creen que haya un problema con la iglesia, sino porque dicen, no, de lo único que hablan ahí es de que hay que cambiar esto, hay que modificar esto, que estoy mal y esto y que lo otro. No, pues, o sea, yo me siento mal con los problemas que tengo y voy a ir a la iglesia y para que me hagan sentirme mal, pues mejor no voy. Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de qué cosa, de su mal camino y de la maldad de sus obras. La función de un profeta no es una función bonita. ¿Por qué? Porque al profeta le toca reprender frecuentemente a las... O sea, si fuera simple y sencillamente de predecir el futuro, no, hombre, el profeta sería querido. Pero, ¿por qué creen que apedreaban y maltrataban a los profetas? Porque los reprendía. ¿Y a quién le gusta que le llamen la atención? No, ¿quién es usted para andarme diciendo a mí qué cosa?
Usted no es mejor que yo, usted es pecador. Usualmente como personas no nos gusta que nos llamen la atención. ¿Y cuál es la función del profeta? Llamar la atención. Y la última que vamos a utilizar de esto de las características del profeta sería Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3. Porque una de las cosas que habíamos visto anteriormente es que se cumple lo que predice, ¿verdad? Hay un pero a eso, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque ¿sabían ustedes que también Satanás puede en ciertas circunstancias dar a conocerle a una persona lo que va a suceder más adelante? Deuteronomio 13 del 1 al 3 dice: cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncia señal o prodigios, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, ¿qué tal? Lo que dijo se cumplió. ¿Es verdadero profeta? Basado en la característica anterior, sí. Hay un pero. Seguimos leyendo diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. Dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay una historia cada vez que pienso en ella y la leo, como que me duele un poco el pecho. En Primera de Reyes capítulo 13, no lo vamos a leer porque pues sería leer todo el capítulo y después explicarlo toma su tiempo, pero así en resumidas cuentas, el título de ese capítulo es: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Jeroboam es el que le tocó heredar las 10 tribus que se apartaron de Judá por los pecados de Salomón. Pero este Jeroboam, a pesar de que Dios habló con él y le dio su bendición y todo, dice: para que yo no pierda el pueblo, porque el santuario estaba en Judá, dice, no vaya a ser que el pueblo de estar yendo y viniendo para allá, después me deserten y se vayan para allá y pues me dejen solo. ¿Sabes lo que hizo él? Erigió un par de altares, uno en Betel, no me acuerdo el lugar en donde hizo el otro, y dice: no tienen que ir hasta allá, está muy lejos, adoren aquí mismo. Al fin y al cabo, como se dice hoy en día, es el mismo Dios. Y él constituyó sacerdotes y todo lo demás. Hágase cuenta como si fuera el culto allá, pero el culto acá, cuando Dios dijo que allá debería de ser. Entonces Dios manda a un profeta y lo amonesta. Y le dice: altar, altar, sobre ti sacrificarán a los falsos profetas, y se va, la señal de eso es que se va a romper el altar y se va a derramar lo de la ceniza y todo eso. Mientras él estaba haciendo eso, el rey Jeroboam dice: aprisionenlo y mándenlo a matar. Y se le va secando la mano. Caray. Entonces dice: ay, ore por mí. Ora por él el profeta y se le restituye. Pero Dios le había dicho: usted va a ir por un camino, va a dar el mensaje, no va a tomar nada de ellos, no va a comer con ninguno de ellos, y cuando se devuelve por otro camino. Entonces él llegó, amonestó. Después, cuando ora por Jeroboam y se le restituye la mano, dice: oh, gracias, ok, qué bueno, qué bueno. Como agradecimiento, venga, voy a llevarlo a mi casa para que coma, para que se refresque. No, el Señor me dijo que no coma, aunque usted me diera la mitad de su reino, no, porque Dios me dijo que no me quedara, que no comiera y que me fuera por otro camino. Así que se levantó y se fue. Había un viejito allí que cuando escuchó la historia le pregunta a sus hijos: oiga, ¿y por qué camino se fue? No, que por tal rumbo. Agarra su animalito y se va corriendo, y al buen camino se lo encuentra. Estaba tomándose ¿cómo se llama? Un descansito, porque ahí es lugar desértico y era al mediodía, así que estaba en la sombrita esperando que se bajara el sol.
Lo alcanza y el viejito le dice, usted es el profeta que llegó. Oh, muy bien. ¿Sabe que yo soy profeta también? Ok, no, está bueno. Le dice, véngase conmigo para que se refresque en la casa y que en mi casa y que pueda comer algo. No, Dios me dijo que no podía regresarme, que en ese lugar yo no podía comer, y es más, me estoy devolviendo por un camino diferente y ya me voy, nomás estoy descansando un poquito. No, mire, yo soy profeta de Dios. Dios dijo que usted ya cumplió con su trabajo, eso y que lo otro. No hay ningún profeta. Yo estoy, o sea, yo me iba a venir hasta aquí en este solazo si Dios no me hubiera dicho. Entonces, hizo lo que fue y lo convenció, y adivine qué. El profeta se levantó y se fue con él y comió en su casa. Mientras está comiendo con él en su casa, el mismo profeta que lo engañó, de su misma boca salió la palabra de Dios a él diciendo, profeta infiel, te había dicho que no vinieras a comer y tú has desobedecido mi palabra. Debido a eso, un león te va a encontrar en el camino y te va a matar. Se asustó, se levantó, subió en su mula y se fue. Adivine qué, se lo encontró un león y lo mató. Y no era por hambre, porque lo mató y lo dejó ahí, y al animal en el que iba montado no le hizo nada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Dios utiliza a los profetas. Sí. Pero hay profetas falsos también. Y hay una cosa, como vimos en la principal característica que mencioné, que dice, a la ley y al testimonio, Dios no cambia. Si Dios dijo algo en el principio, eso permanece. Otro vino, no, yo soy profeta de Dios y esto es mentiras. Dios no cambia su palabra. Tenemos la base de su palabra. Y si llega algún profeta, debemos de ser como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Llegaba Pablo, les predicaba y les hacía saber la cosa y decían, no, pues está bueno, eso dice usted. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia basado en lo que usted dice. Y si lo que decía Pablo iba de acuerdo con lo que es la Biblia, bienvenido a Pablo, se lo aceptamos. No es solamente escuchar, yo vengo en el nombre de Dios y les digo tal cosa. No, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de los escritos de Elena G. de White, tiene este don y este principio, a través del cual todas las cosas que la Biblia presenta, muy parecido a lo que es los profetas que escribieron después de Moisés, repiten y amplifican lo que la Biblia dice. Podemos ver a través de los escritos de ella a la ley y el testimonio. De esa manera podemos ver que se le ha amanecido. Hay varios escritos de ellos y algunos de los cuales podríamos recomendar. Uno de ellos que es un libro pequeño, sencillo, que nos enseña el camino que como cristianos debemos de tener. Es uno que se llama El Camino a Cristo. Fácilmente, depende de cuánto le guste leer, eso se lo puede leer probablemente en un par de horas. Si es más lento, a lo mejor le tome un par de días, pero es algo bastante sencillo. A mí personalmente, la serie que me llama mucho la atención es la serie que va de acuerdo con la Biblia. Hay 5 libros. El primero de ellos, Patriarcas y Profetas. El segundo, Profetas y Reyes. El tercero, El Deseado de todas las gentes. El cuarto, Hechos de los Apóstoles. Y el último, El Conflicto de los siglos. Básicamente, si usted se lee esos 5 libros, por ejemplo, lo que va a tener es una comprensión más amplia de lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que es Patriarcas y Profetas comienza desde lo que es el Génesis hasta más o menos el reinado de David. Profetas y Reyes es desde más o menos lo que es el reinado de Salomón hasta lo que es Malaquías, el final del Antiguo Testamento. El Deseado de todas las gentes es un resumen de la vida de Cristo, así que es básicamente los evangelios. Hechos de los Apóstoles es
Hechos de los Apóstoles sería desde el libro de Hechos y básicamente las epístolas de Pablo, lo que es primera y segunda, tercera de Juan, los libros de Pablo, Hebreos, cosas así. Y después el conflicto de los siglos es más que todo escatológico, profético, que llega y explica hasta el fin del tiempo. Y de esa manera, viéndolo y analizándolo, puede ver que va línea con lo que se presenta en la Biblia. Bueno, déjeme nomás concluir y entonces hacemos lo de la pregunta. Entonces, a través de esto, lo que animaría a las personas a hacer es ver si llena las características de lo que es el profeta de Dios, que habla de acuerdo con la ley y de igual manera conduce a las personas a andar por lo que es ese mismo camino. ¿Por qué? En el tiempo del fin, la iglesia de Laodicea tiene entre sus características que está ciega. Y si estamos ciegos, ¿qué necesitamos? Un vidente que nos haga poder vislumbrar y ver las cosas, principalmente de acuerdo con la manera como Dios los ve. Entonces, con eso concluimos lo que es este tema y me mencionó que había una pregunta. Bueno, yo retaría eso, porque ¿dónde en la Biblia dice que Juan sería el último profeta? Uno de los versículos que leímos fue el de Efesios capítulo 4, versículos 10 al 14, donde se presentan los dones. Y entre los dones habría maestros, habrían apóstoles, habrían profetas. Y dice, para lo que es el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para la unidad de la fe, para guiar en la verdad. Y todas esas características todavía los necesitamos hasta el día de hoy. Cualquier iglesia cristiana a la que asiste va a decir, ¿necesitamos maestros? Sí. ¿Necesitamos apóstoles? Sí. ¿Necesitamos pastores? Sí. ¿Necesitamos don de sanidad? Sí. ¿Necesitamos servicios? Sí. Necesitamos todos los dones del Espíritu. Entre ese paquete está también el don de profecía. Y eso muy frecuentemente sucede aún con los mandamientos. Si le pregunta a cualquier persona que pertenece a una denominación cristiana, le va a preguntar, ¿podemos matar? No. ¿Podemos robar? No. ¿Podemos adulterar? No. ¿Podemos tener falsos dioses? No. ¿Podemos mentir? No. ¿Guardar el sábado? Oh, no. Eso es de los judíos. No. Es parte de los mismos 10 mandamientos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, les invitamos para que, así como estamos, podamos inclinar el rostro para terminar con una palabra de oración. Querido Padre, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por su don profético también, que en el tiempo en el que estamos nos presenta la verdad presente a través del cual podamos crecer, seguir y avanzar en la honra y gloria de su nombre. Le pedimos, Señor, que al continuar estudiando su palabra, que podamos crecer a través de ella, que lo que es la fe de Cristo pueda radicar en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos darlo a conocer de igual manera al mundo. Ayúdanos a prepararnos para su segunda y pronta venida. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.